Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estés. En este día vamos a tratar el tema de la base de datos relacional. Y tú te preguntarás, ¿qué es una base de datos relacional? La base de datos relacional no es más que aquella base de datos que contiene datos importantes en donde se relacionan unas con otras. Entonces, en esta base de datos relacional existen varios tipos, ¿verdad? Como todas las bases de datos. En, esta, en este día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de desarrollo de una base de datos. Este consta de tres etapas: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. En, los, en estas dos primeras etapas se tratan nada más y nada menos de los fundamentos de una base de datos, mientras que con la tercera, esta no depende de ninguna otra implementación porque no es una etapa abstracta, sino una física ya que se lleva a la práctica. Entonces, te preguntarás, ¿cuál es el objetivo de la etapa del diseño conceptual? Bueno, en este diseño conceptual, su objetivo es definir las entidades y las relaciones que existen entre ellos. Aquí no te vas a centrar en ningún modelo lógico en concreto. Entonces, las herramientas que se utilizan es el modelo conceptual de los datos y una variante del modelo de entidad de relación. Entonces, teniendo como resultado el esquema conceptual de una base de datos. Mientras que en el diseño lógico, su objetivo es definir el esquema de la base de datos según el modelo que se va a implementar en el sistema gestor de base de datos. Las herramientas que se va a utilizar es el modelo lógico que se implementa en un sistema gestor de gestión de base de datos. Entonces, aquí es donde se crean ya las tablas y sus relaciones, teniendo como resultado el esquema lógico de la base de datos. Sin embargo, en el diseño físico, ya el objetivo es definir de una forma en que se den todas las instrucciones para que el administrador de base de datos pueda implementar esta base de datos, valga la redundancia, sin ninguna ambigüedad. Aquí se considera el rendimiento como un aspecto que no se ha tratado en las etapas anteriores. Las herramientas que se utilizan es que se consideran todos los detalles de la implementación física, la organización de archivos e índices para el sistema gestor de base de datos considerados, teniendo como resultado ya el esquema físico de la base de datos. Entonces, ya para terminar y para concluir, vemos que los resultados especificados son que en el esquema conceptual se va a utilizar el modelo de entidad de relación. En el diseño lógico ya se va a diseñar las tablas con sus relaciones, y ya para el diseño físico se realiza la organización de archivos y los índices que se van a utilizar en la base de datos relacional. Entonces, como conclusión, vemos que estas etapas nos sirven para desarrollarnos y ver cómo en realidad funciona una base de datos relacional. Chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse y no olviden comentar y dar sus expectativas acerca de este grandioso tema en el día de hoy. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Se despide de ustedes su maestra, Joanny Vázquez.